Hoy vamos a hablar, primero que nada, de una gran pregunta. Y la pregunta ¿es más importante el ritmo, digamos la parte animal, visual y primitiva, más animada, o la parte intelectual, pensada, reflexionada, que quizás lleva más tiempo? Es una dicotomía difícil de trazar, a la que no quiero reducir a solamente dos posibilidades. Pero esta idea de la clase de hoy, que no es una idea tan lineal, ni un recorrido histórico muy riguroso, ni una focalización estricta en un tema, va a ser un pequeño recorrido que nos va a llevar en su recorte antojadizo, espero que hedónico, desde Homero, si es que existió Homero, hasta vamos a llegar hasta 1940. Vamos a hablar de Richard Strauss, que es un compositor austríaco, el último gran genio clásico, el nieto del compositor de los valses famosos de Strauss, creador de óperas. Sobre todo, hoy vamos a hablar de la Rosenkavalier. ¿Por qué? Porque nos vamos a preguntar una vieja pregunta que se hace Salieri, que es prima, prima la música dopo di parole, ¿no? Como primero viene la música y después las palabras. Que el concepto que dice ahí es, bueno, en una ópera importa mucho más la música que el libreto. En la época de Salieri esto ya era así, porque se destacaban los grandes compositores después del barroco. En la época de Mozart, justamente, que es la época después de Bach. Es la época que ya predomina Alemania sobre Italia, ¿no? Y, y realmente ya no importan tanto las grandes, digamos, no están ahí los castrati, las grandes estrellas no son los cantantes, sino los músicos. Entonces, a partir de ahí, ser libretista de ópera es un trabajo menor. Ningún escritor quiere dedicarse a eso. Y las óperas que están basadas en obras de Shakespeare, eh, bueno, no tienen nada que ver con la calidad literaria de las obras de Shakespeare. Shakespeare en realidad es un autor que eh, tuvo también esta dicotomía. Vamos a hablar de lo rápido y lo lento, vamos a hablar del ojo y del oído. El oído lo vamos a asimilar al oído, que es uno de los temas que estamos tocando, de oído, lo vamos a asimilar a la belleza. ¿Por qué? Si justamente nos vamos a preguntar, ¿es acaso mejor ser ciego que ser sordo? Y yo he dado clases a ciegos y he dado clases a sordos. Y la respuesta te sorprenderá. Bueno, las clases a ciegos yo tuve, tuve la intención de tener una gran vocación de servicio y ser muy filantrópico. Y bueno, como estoy grabando esto, hice grabaciones en la biblioteca de ciegos y también pasé en braille los libros que me pedían. Pasa que ahí, como ellos viven de donaciones, no pueden pagar, va alguien y dice, bueno, pobres ciegos, ¿no pueden leer a Marx? Entonces están completamente fuera de la verdadera teoría económica y de la rueda que gira de la historia que inexorablemente va a traernos el comunismo. Y entonces yo les voy a pasar el Capital en braille y efectivamente en la biblioteca para ciegos de este pasaje Loyola está el Capital de Marx en braille. Luego venía otro militante, un activista de alguna otra cosa, por ejemplo el Saibaba. Pasaba braille el Salvador, pobres ciegos, estaban a merced de los caprichos de los fanáticos diversos, pero bueno, yo tuve un alumno ciego que era muy, muy conmovedoramente feliz y a mí hasta me da rabia. Más que una cosa es decir, bueno, no sufre tanto y otra que el tipo te refriegue su dicha en la cara y vos decís, pero pará, yo estoy re angustiado, ¿cómo es posible? Yo veo perfectamente y no me levanto cantando y no pienso que todo es mal, no puede ser.
Bueno, el tipo me dijo que él nació a los 6 meses, la luz le rompió el fugor de la luz en la retina fue excesivo y entonces ya nació ciego, con lo cual nunca experimentó tener algo y perderlo. Pero los ciegos que me dijeron que fueron perdiendo gradualmente la vista me decían también como lo mejor del mundo, como un consuelo, la verdad que yo no me puedo quejar, porque no es que fue de golpe, eso sí, ahí habría sufrido. No, es como un atardecer que gradualmente se fue oscureciendo, fui perdiendo un color, después otro, yo ya sabía. Es como vos, la calvicie, me decían. Digo, ¿qué sabes? Si vos no ves, para vos podría tener melena. Pero fueron siempre enormemente amables. Me sorprende mucho. Me pregunto por qué. Porque todos los sordos a los que le di clases eran resentidos. No quiero decir resentidos, pero no tenían esa paz que tienen los ciegos. Y uno diría, vivimos en un mundo que es mucho más visual, hay muchos más nervios ópticos que acústicos. ¿Cómo puede ser que perder la vista no los desespere más que perder el oído? Pero bueno, es porque es una semi-pérdida. Nietzsche dice, un ciego ve mucho menos que una persona con vista normal, pero un sordo oye mucho más. Tanto tiempo tratando de adivinar, ¿qué dijeron? ¿Qué están diciendo? ¿Hablan de mí? Participa en la vida social de una manera frustrada. El ciego ni siquiera, bueno, no interviene en algo que no trata, digamos, el ciego no entrevé, directamente no ve nada. Eso podría ser una explicación. No ve lo que se pierde. Y después, bueno, también la gente es mucho más solidaria con los ciegos que con los sordos. Quizás eso sea también una explicación. Pero para mí era tan terrible, en la época más fogosa mía, donde había chicas tan hermosas y yo las podía ver. Claro, la verdad que quizás si yo hubiera tenido éxito con las mujeres y las hubiera podido tocar también, no hubiera tenido tanta solidaridad imaginaria hacia los ciegos. Como quiera que sea, esta ya es otra discusión respecto de diferencias biológicas del hombre y la mujer, que es algo tan mal visto ahora, ¿no? Porque cuando el descubridor de la doble hélice del ácido desoxirribonucleico casi pierde el Nobel, se lo quieren retirar, porque James Watson, dijo, científicamente está comprobado que los negros tienen un intelecto inferior, es algo que fue una frase tomada directamente como profundamente racista, imbécil, pero yo me preguntaba, ¿y si hubiera alguna evidencia científica, qué pasaría? Porque tampoco de haber alguna evidencia científica de algo, qué sé yo, que los negros bailan mejor, cualquier cosa, ya no se puede decir. Bueno, hay algunas evidencias científicas de que las mujeres hablan más palabras, más cantidad de palabras que los varones, o varias cosas, ¿no? Y una de ellas es que se erotizan más siendo tocadas y los varones con ver ya podemos erotizar. Bueno, pero ya sabemos que son sistemas distintos, el analógico, el digital, el manual y el digital. Pero todo eso no era el tema principal. Ya que estamos hablando un poquito de la guerra de sexos, vamos a hablar de cómo Bertrand Russell, en su libro La conquista de la felicidad, tema al cual volveremos, eh, dice que ¿qué es mejor? ¿La belleza o la inteligencia? Y uno diría, bueno, es mejor la inteligencia. Entonces, ¿no son más inteligentes las mujeres que venden su belleza a cambio de la inteligencia del varón? Son más inteligentes que el varón. Los varones compran algo que vale menos. Bueno, todas esas igual son cosas que hoy en día no se podrían decir así. Primeramente habría que ponderar, tamizar y decir que la simetría biológica que haría que hasta Cleopatra viera en Brad Pitt, alguien más bello que Alberto Fernández, a pesar de los años transcurridos, el canon cultural de belleza construida, hay que hablar así como de las mujeres de gas, de las mujeres de gotero, de cómo se pone de moda estar bronceado, porque eso demuestra que no tiene ocio para la cama solar o para el solarium en general. Antes uno tenía que trabajar al sol y era una señal de ser pobre, estar bronceado, entonces la palidez era aristocrática. Bueno, en fin, miles de cosas o teorías absurdas. ¿Por qué es más, no sé, atractivo el pecho? Porque indica
que hay, no sé, prosperidad en la alimentación, todas esas cosas, ¿no? La cintura que demuestra la fecundidad, los labios que se pintan de rojo porque biológicamente eso demuestra la mujer fértil, todas esas teorías. Bueno, nada de eso era lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de, durante mucho tiempo hubo una prevalencia del oído en la literatura. Homero, que en realidad no escribió, digamos, dictó, él compuso para ser cantado, ¿no? Entonces, para que los rapsodas pudieran saberlo de memoria, tenía rima. Homero, que nosotros es divertido, ¿no? Pero no sabemos si existió, pero sabemos que era ciego. O sea, como mito es importante, como dice Oscar Wilde, el hecho de que era ciego, o sea que se focalizaba en el oído y no en lo visual. Y esto es una gran diferenciación. La música desde el punto de vista antropológico es la primera manifestación artística durante la hominización, cuando nos volvimos con un gran crecimiento de la masa encefálica y con el bipedismo, cuando nos volvimos sapiens sapiens, primero fuimos músicos y después hablamos, primero cantamos y después hablamos. Darwin tiene un libro genial que se llama, es el estudio de los gestos innatos, ¿no? Sobre el cual se basa después el estudio de los microgestos. Pero primero él se pregunta, ¿los gestos son adquiridos o son congénitos? Y para responderlo recurre, como yo al comienzo de la clase, con un ciego. Siempre es útil tener a mano un ciego. Los ciegos aparentemente tenían exactamente los mismos gestos que los videntes, que los no ciegos, digamos. Y entonces él dice, esto no lo pudieron copiar, es algo innato. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen estos gestos? ¿Cómo puede ser esto? El gesto italiano, más cosa dicha. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Entonces él llega a la conclusión de que todo esto que nosotros vemos con significados no eran significativos, eran conductas que ya no sirven para la acción que se pretendía hacer. Entonces un nene que quiere alcanzar un tarro de marmelada, extiende el brazo y nosotros lo tomamos como que está indicando que quiere que se lo alcancemos. El tipo no hizo una simbólica actitud deíctica. Él quiere alcanzar con sus bracitos de bebé ridículo un tarro de mermelada que está a 2 metros. La conducta de querer alcanzarlo es lo que interpretamos como que nos lo señala. Entonces, el significado es ulterior. Y cuando aprendemos a hablar, ¿cómo aprendemos a hablar? Lo primero que hacemos es oír la música, el idioma, el ritmo, y después recién el significado. Y en la poesía se advierte claramente. Nosotros nos conmueve la imagen, el león de la triple noche. Nos parece una imagen que nos llega en simultáneo pletórica, preñada de belleza, y después recién razonamos. Claro, porque Zeus hizo detener el carro de Apolo para poder pernoctar 3 noches seguidas un turno del telo triple, pero todo eso lo razonamos después. Primero nos llega de golpe el impacto de la belleza, y lo mismo pasa con la música, salvo que la música es, yo diría que la música, por supuesto, depende del tiempo y no del espacio, y es, por supuesto, sucesiva, pero la comprensión de la música es algo animal, es algo inmediato. Beaumarchais dijo una famosa frase, recuerda que lo que es demasiado estúpido para ser dicho, siempre puede ser cantado. Y es verdad que con el envión del ritmo de una melodía, cualquier frase estúpida puede ser metida y tener su justificación en nuestro raciocinio. Tenemos muchos cantantes que así lo demuestran, que le cambian incluso el acento a las palabras si no nos molesta, que abusan del hiperbatón, ¿no? Que cambian el orden sintáctico natural, y nada de eso nos choca. La vehiculización que lleva la melodía ayuda enormemente. Entonces, nosotros vamos a hablar de Hugo von Hofmannsthal,
que eres un magnífico escritor lírico y que después de una de sus grandes crisis y de abandonar la poesía, cierta poesía, porque se había dedicado a estudiar, se sumergió, digamos, en el fondo de la tradición clásica para autoeducarse, para imitar, verse influido por otras voces, pero también en el interín, haciendo eso, perdió el éxito que había alcanzado y tuvo que salir a vender su talento, a monetizarlo, digamos. En ese momento no podía ser youtuber, no podía ser tiktoker, no podía ser influencer en Instagram y decidió ofrecerse a Richard Strauss como libretista. Pero como dijimos, los libretos de una ópera son, como dijo Graciela Fernández Meijide, cuando le dijeron usted va a ser vicepresidenta, el vicepresidente está para tocar la campanita, como que es un cargo muy menor. El libretista lamentablemente está completamente subordinado y cumple una función absolutamente ancilar respecto de el compositor, ¿no? Entonces, vemos en todas las cartas que intercambiaron Strauss y von Hofmannsthal unas muestras magníficas de reverencias, de referencias al arte, a cualquiera que le interese la historia de la música dodecafónica y todo lo que teorizó Theodor Adorno, que en realidad la versión de Thomas Mann del Fausto es el diablo esta vez compra un alma, pero no para oficiar de Viagra, sino para que el músico pueda crear esta música especial. Y toda la parte teórica la escribió un poco Adorno, le mandó cartas a Thomas Mann, ¿no? Bueno, el asunto es el siguiente. Tengo que apurarme porque ahora tengo que dar otra clase, así que lo digo a grandes velocidades. Strauss hacen el... Bueno, rápidamente vamos a decir lo siguiente. Alemania, para recorrer rapidísimo lo que me había propuesto, vamos a decir. Alemania enterró y desenterró y enterró de vuelta. Alemania es tan literal. Esto que decíamos de ver el significado metafórico del niño que señala es lo que los alemanes podríamos decir. Es muy difícil detectar el autismo en Alemania, ¿no? Es muy difícil. Que una persona no sea capaz de ver las metáforas es una enfermedad mental, pero en Alemania no. Yo me acuerdo de Carolina Tobal García, que es una pionera en ayudar y proteger y buscar reinsertar y que haya una buena vida las personas con capacidades diferentes, que antes se llamaban mogólicos por sus rasgos que asemejaban étnicamente a los del pueblo de Mongolia, ¿no? Entonces ella tiene su libro El niño mogólico y allí dice en una parte muy memorable y que podríamos realmente decodificar como feminista, es mucho más difícil detectar a la mujer mogólica, porque el rol de esposa, me encantaría tener en mi mano el libro y citar textualmente, pero dice esto, el rol de esposa no tiene en ningún momento un requerimiento intelectual que permita delimitar que verdaderamente no estamos en presencia. O sea que lo que se le exigía a la mujer, que era una acompañante, que usaba sombreros, que iba al hipódromo y decía, ja, 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 no difería mayormente, no permitía asegurar que hubiera una inteligencia normal. Bueno, Alemania, digamos, Heinrich Schliemann es un comerciante alemán que lee a Homero después de que este texto fue escrito en 400 años antes de Cristo, y en 1840 sí lo lee y dice, pero si Homero habla de Troya, yo me imagino como un gallego bruto y no como un sutil y agudo vidente en el sentido de tener un poder paranormal y una percepción extrasensorial,
si habla de Troya, Troya tiene que existir, si no, ¿cómo va a hablar de Troya? Y efectivamente organizan una expedición, marchan a Grecia, empiezan a cavarse casa especialmente con una griega para poder hablar en griego con los obreros, y efectivamente desentierra las 7 sucesivas capas, las 7 ciudades de Troya, y saquea los tesoros arqueológicos, en fin, en Grecia no aman a los alemanes. Yo recuerdo cuando estuve en Atenas, justo cuando Siemens, una empresa alemana, les estaba haciendo el subte, el primer subte. Y yo me hice amigo de un arqueólogo que iba en la pausa del almuerzo, cuando los albañiles iban a comer un souvlaki, el tipo iba y en el pozo que habían hecho aparecían miles de vasijas, jarras, ánforas que él podía recopilar para el museo. Pero todo eso no les importaba, estaban hasta las verijas de jarrones, platos. Lo único que les interesaba era viajar rápido al laburo. Entonces hagan el subte, ¿qué me importa si aparece momia, si aparece la máscara de Agamenón, una estatua de Praxísteres? Bueno, entonces, Alemania, digamos, desenterró Troya y después, gracias a la actriz que hace de Elena de Troya, que es una alemana, y a Brad Pitt, y a una versión de una película que hace Wolfgang Petersen, el director de El Barco, que ganó el Oscar, y entonces desembarca en Hollywood y hace esa porquería, vuelve a enterrar Troya, digamos, ¿no? Bueno, rápidamente teníamos que pasar revista también al sentido literal y figurado del mito de Abraham e Isaac, que realmente ha sido considerado como el pasaje a el nuevo ritual donde ya no es necesario sacrificar el primogénito, ¿no? Todo un tema bioético para tratar de entender cómo es que Dios le pide a un tipo que lo que más quería en la vida era tener un hijo y cuando ya había perdido la esperanza de tenerlo, lo puede tener. Y la madre se llama la que rió porque le anuncian que está embarazada y ella se burla y no lo cree. Bueno, van y dice tenés que matar a Isaac para mostrar tu lealtad a Dios. Y cuando está dispuesto a matarlo, aparece un ángel y dice no es necesario, Dios vio que eres leal. Los psicoanalistas hacen el chiste de que vuelve de la montaña, ese momento que Kierkegaard, en tiempo kierkegaardiano, en tiempo psicológico, dice que fue mucho más el tiempo que subieron a la montaña y bajaron, Abraham e Isaac, que todo el tiempo de la historia del pueblo judío previa, y estando allí, realmente Isaac dice, menos mal que soy ventríloco y que pude hacerme pasar por un ángel y convencer al loco de mi viejo que no me tenía que amasijar. Entonces, para un psicoanalista esto es una lección. Vos tenés que tomar los mandatos paternos y ahora vos ventriloquizar, titirizar, podés vos manipularlos y calmarlos. Y Leonard Cohen tiene una canción maravillosa que es Story of Isaac, donde tiene también ese maravilloso juego de palabras, when it all comes down to dust, I will help you if I can, I will kill you if I must, y después lo da vuelta, I will help you if I must, I will kill you if I can, y dice, ustedes no fueron tentados por ningún Dios, dejen de sacrificar a esos niños, y él habla secretamente de Vietnam, pero nadie recuerda esa referencia. La idea un poco es que el significado, que parece siempre lo más importante, es lo que se va, lo que se borra. Queda la música, queda la música. Y eso ha pasado muchas veces, porque con la marcha peronista se cantan las canciones de la cancha, o sea, se conserva una música, pero para decir dale boca, Tarantino acelera la música en Pulp Fiction de una canción que era bastante tranquila, y eso ha pasado en muchos casos. El Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns es una burla, o sea que puede haber ironía musical, ¿no es cierto? Porque el lento paso de las tortugas es que no es otra cosa el cancán de Offerman. Entonces, estamos teniendo que rápidamente terminar esto en apretada síntesis.
Eh, Fíjense que cuando los norteamericanos dicen vamos a celebrar la sobriedad de la belleza helénica y vamos a hacer blanco al Capitolio, como eran los edificios griegos, se olvida que no eran blancos, no sobrevivió la pintura. El Partenón no era blanco. Bueno, todo lo que sobrevive, sí, sobrevive, pero ya no como lo que era. Gulliver lo seguimos leyendo, pero ya no es una colosal burla misántropa contra los rituales ridículos, las reverencias británicas. No, es para niños un gigante y un enano. Eh, Todas las cosas que sobreviven lo hacen al costo de ya no ser lo que eran. La frase Gardel cada día cantar mejor ya no es el gobierno cada día está peor, como cuando a Natalio Botana le pidieron que distrajera la opinión pública con lo que fuera del ajuste del gobierno de Agustín Castillo, entonces, de Agustín Justo, y entonces empezaron a hablar de Gardel. Gardel, ¿cuánto llegó a pesar? Porque él hacía gimnasia en la Asociación Cristiana de Jóvenes, pero con pullover para transpirar más. Era gay Gardel porque no se le conoció esposa. Imperio Argentina responde, no, pregúnteme a mí si era. Eh, ¿Tenía una bala alojada en el pecho? ¿Mató a alguien el morocho de la Basta en su juventud? Bueno, miles de preguntas. ¿Era de Al Qaeda y por eso hizo incendiar su avión? Miles de preguntas y la gente estaba harta. Todos los días una nueva pregunta sobre Gardel. El gobierno cada vez anda peor. Dice, Gardel cada día canta mejor. La frase pierde el filo de ironía, el sarcasmo con el tiempo, se olvidan ese contexto, pero sobrevive por la belleza que la humanidad rescata, recoge el guante porque dice, es verdad, pues sigue escuchando a Gardel, Gardel cada día canta mejor. Y efectivamente, frases como la de Nietzsche, para terminar esto, Schopenhauer escribe que la música es la apreciación pura de la voluntad, esa fuerza de la vida que es la voluntad. Bueno, la música es voluntad pura, ¿no? Entonces Nietzsche lee esto y se burla y dice, esta es una estupidez, los alemanes también, la verdad que un poco sobrevaloran la música, está bien ser megalómano, yo lo soy, yo he compuesto canciones, yo soy eh, amigo de Wagner, después me peleé, pero es importante la música, pero tampoco vamos a decir que Dios en persona toca un instrumento y que sin música la vida sería un error. La frase sin música la vida sería un error fue rescatada por la humanidad como dicha en serio. Bueno, vamos a tener que ir de momento dejando aquí y después continuamos.